pero Dios luego empezó a poner en mi corazón y en mi vida el continente africano y en algunos países en especial. Y bueno, cuando mi esposa y yo nos levantábamos a las 3 de la madrugada a orar siempre, todos los días, allá donde estábamos pastoreando, y allí Dios empezó a tratar con mi vida y a mostrarme el África y ese pueblo y a darme experiencias, y Dios me mostraba todo lo que me iba a suceder, porque ya se daba por sentado mi entrada a África, y era algo que se había puesto en el corazón aquí allá en Venezuela. Era una carga que había en nuestro pastor y en todos los obreros, clamando y orando por África y por ese país de Guinea Ecuatorial en el África Central. Bueno, pero Dios empezó a tratar con mi vida y a revelarse a mi vida, y me mostraba el África, la gente, la condición de aquellos pueblos, también la persecución, todo. Dios me habló de los sufrimientos, de las enfermedades, y aquello, habían momentos como que se producía en mí cierta ansiedad y todo eso, pero Dios siempre venía y me decía, pero no temas. Esa era la palabra que Dios me daba, no temas. Bueno, me mostró, me hizo entender que iba a desaparecer. Eso a mí me preocupó un poco, pero Dios me habló, que a mí no me lo dijo allí, pero me dijo y me hizo entender que iba a desaparecer. Pero una madrugada, una vez nos visitó un pastor, estuvo con nosotros, y esa madrugada se levantó a orar con nosotros a la sala. Yo estaba en mi rincón de oración, él estaba por allá, mi esposa estaba acá en oración, todos de rodillas, cuando siento que el Espíritu Santo toma a aquel hombre y empieza a hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y las lenguas que habían eran un mensaje, y yo lo sentía, un mensaje para mí, pero estaba en lenguas. Y yo le decía al Señor, Señor, si me vas a hablar, Dios mío, háblame en mi idioma. Usa a tu siervo para hablar en mi lengua, en mi idioma, que yo entienda el mensaje. Yo sé que me quieres hablar, o estás hablando para mi vida. En eso siento que él se levantó y se viene acercando y vino y me puso sus manos sobre mis hombros y empezó a hablarme el Señor. Y entre las cosas que me habló, me dijo, no temas. Y me habló de siervo, mi siervo, no temas, vas a desaparecer, pero luego reaparecerás de nuevo. Eso no me lo había dicho a mí, pero me lo dijo a través de ese varón. Digo, vas a desaparecer por un tiempo, pero reaparecerás de nuevo. Oye, y Dios empezó a hablarme todo eso, y no solo usó a ese hombre, usó a otros para hablarme en esa misma dirección, hermanos, y eso era tremendo. Y Dios siempre ponía eso, y Dios me llevó a Isaías, al capítulo 41. Por eso yo siempre cito unos textos que hay allí en ese libro, que es el versículo 10, el versículo 13 y 14 de Isaías 41. En Isaías 41 el Señor dice en su palabra, y eso los tomé yo como para mí, el mensaje, porque fue Dios quien me llevó en esa ocasión, precisamente en esos momentos en que Dios estaba tratando con mi vida hacia el continente africano. Y dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Son palabras de Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Son palabras muy poderosas, hermana Miriam, hermana Sharon, son palabras muy poderosas, palabras que penetran, que llegan a lo profundo e íntimo de uno y lo estremecen, lo sacuden. Son palabras muy, muy, muy hermosas. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Aleluya. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermana, esas palabras cuando yo las leí,
Esas palabras se metieron dentro de mí, como que no cabían en mi corazón, como que no caían en mi vida. Esas palabras todavía resuenan dentro de mí, todavía las siento, ese como un fuego, como una caliente, como algo tan hermoso, una palabra tan linda. Y dice el 14, no temas, gusano de Jacob, hablando de Israel, que era tan débil ante tantas naciones que lo asediaban y lo perseguían, que era una nación joven, una nación que no tenía experiencia de guerras y de todo eso, pero él le dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, eso me alentaba, hermanos, eso me llenaba, eso quitaba de mí cualquier duda que pudiera surgir, cualquier ansiedad extraña, ajena que pudiera surgir. Eso fue algo tremendo. Estando en Europa, ya faltándome 3 días para salir de la ciudad de Barcelona, en España, hacia la ciudad de Madrid, a buscar la visa para irme hacia Guinea Ecuatorial, estábamos en un culto de oración esa noche. Allí estaba mi pastor y habían los hermanos que habíamos en la ciudad de Tarrasa, España. Y había mucho frío, eso se le congelaban a uno las rodillas ahí arrodillado en el piso, eso era una cosa tremenda. Y bueno, yo estaba orando y pidiéndole a Dios que me fortaleciera y usted sabe siempre el temorcito que hay, ¿no? Y de repente oigo allá atrás a una hermana hablando en lenguas, pero vuelvo a sentir que era un mensaje para mí. Y ella estaba retirada ya, de rodillas, todos estábamos de rodillas. Yo no levanté mi rostro ni nada. El pastor luego manda a ponernos de pie y nos pusimos todos de pie. Y estando de pie, la hermana seguía hablando en lenguas. De repente empiezo a sentir más cerca a la hermana, más cerca, y me doy cuenta que ella está viniendo de allá de atrás hacia adelante. Y llegó y se paró al lado mío, puso una mano sobre mi hombro y me dijo 3 veces, hermana Miriam, hermana Rosario, 3 veces. Me dijo, no temas, no temas, siervo, no temas. Quitó la mano y se retiró y se fue otra vez a su lugar. Eso bastó para mí. Todo cambió, todo se fue, aquella alegría, aquel gozo. Yo quería irme ya a Madrid a buscar la visa. No, hermano, eso fue algo maravilloso. Dios preparando mi vida. O sea, que Dios sí está, Dios está en el asunto y comprometido con uno, hermanos. Cuando Dios llama, Dios, uno no sale a la aventura, ni uno sale por ahí así, bueno, aquí me tiraron a ver dónde caigo y a quién me recibe o qué pasa. No, no, no. Dios va con uno. Dios va guiando todo, Dios va abriendo puertas. Obviamente se van a presentar situaciones, circunstancias, pero todo eso para mí, hermana Miriam y hermanos que me escuchan, para mí todo eso ha sido una enseñanza, una escuela, una preparación, una formación, un proceso en esa formación y capacitación que Dios le viene dando a uno. Bueno, me fui a Madrid, hermanos, y tomé la visa, cogí avión, era un 24 de diciembre, a las 12 de la noche del día 23, yo estaba tomando el avión para seguir hacia África y llegamos en la mañana, hicimos escala en la ciudad de Lagos, que en ese entonces era la capital de Nigeria, y después de allí continuamos viaje hacia Guinea. Una hermana que estaba en Barcelona, que Dios le dio gracia a nuestros pastores y se la ganaron para Cristo. Ella era de allá de Guinea y era un abogado, esta hermana. De hecho, fue una obrera y en la obra en España. Y bueno, ella tenía su familia allá en Guinea y ella envió un telegrama a un tío de ella para que me recibiera y para yo llegar allí. Le contaba pues lo que íbamos a hacer, pero ese telegrama no llegó a tiempo y yo llegué al aeropuerto y ahí empezaron los problemas difíciles para mi vida, problemas muy duros, dificultades muy grandes. Alabado sea el nombre del Señor.
Y bueno, tuve todo el día allí detenido y parte de la noche, no me soltaban, fui muy maltratado de verdad en esa ocasión, y luego pues pude salir y llegué y busqué la casa de ese señor, llegué allí y él me recibió. Pero eso fueron 3 días y 3 noches de batalla, 3 días y 3 noches muy difíciles, muy duros para mi vida. El diablo empezó a atacarme desde el aeropuerto. De una vez él estaba esperando allí, él me estaba esperando y él estaba preparado para hacerme la guerra, porque lo que quería era que yo regresara, que no entrara, que no me quedara en el país. Era lo que el enemigo quería. Y era algo tan duro. Mira, yo pasaba las noches en vela, en oración y llorando. Era una presión tan terrible que como que me hablaban y me decían, vete, tú no has sido llamado para acá, Dios no te ha traído. Muchas cosas así venían, hermano, a mi mente como voces. Era una cosa tremenda, pero a pesar de todo eso, dentro de mí, en mi vida, en mi corazón, en mi interior, se movía algo especial, se movía el Espíritu de Dios, el fuego del llamado de Dios. Y yo decía, no puede ser, Dios me llamó, Dios me ha hablado para acá, Dios me trajo, yo no puedo irme, yo no me puedo regresar, yo tengo que seguir. Y eso, hermano, yo no pude salir de esa casa durante esos 3 días. No pude salir y de noche yo lo que hacía era llorar, y en el día y encerrado, hermano, una cosa terrible. Bueno, la tercera noche fue tan dura la batalla en la madrugada que yo me sentía peleando cuerpo a cuerpo con los demonios. Era una cosa tan horrible. Y yo allí clamé a Jehová que me ayudara, y el Señor vino, y como a las 3:30 por ahí vino una bonanza a mi vida. Algo sucedió, hermanos, se despejó todo, llegó una alegría, un gozo, y yo empecé a gozar y a alabar a Dios y a adorar a Dios y a darle gracias a Dios, y amanecí cantando, hermanos, amanecí cantando ese día, y así mismo me arreglé como pude y tempranito me lancé a la calle. No había podido salir, pero ahora había un gozo en mi vida y quería salir a predicar, porque para eso Dios me había llevado. Y fue cuando me encontré en una esquina con unos jóvenes y empecé a predicarles y a hablarles, y empezaron a unirse más jóvenes y más jóvenes, y se hizo un grupo muy lindo. Y bueno, eso allí tuve varias horas hablándoles de Cristo, y me presenté quién era y lo que Dios, por qué estaba allí, que Dios me había llevado, que era un misionero y todo eso. Bueno, pero yo lo que no sabía era quiénes más, de entre los que estaban allí, quiénes eran algunos y en qué estaban allí. Bueno, esa noche yo estoy en la casita donde estoy allí de este señor, y ya como las 11, casi las 11, serían 10:30 de la noche, tocaron la puerta de esa casa. Y el señor salió a ver y se encontró con un señor allí, él lo conoce, y oí yo cuando él le decía, excelencia, no, por favor, excelencia, porque allá las autoridades del gobierno se le llaman así, con mucho respeto les tienen y todo eso. Y no solo el respeto en ese entonces, el temor que había de esa gente. Y decía, su excelencia, no, por favor, ese es un huésped de mi casa. No, no, y él le decía, señor fulano, tranquilo, no le va a pasar nada. No, 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 no. Y entonces le decía, es que yo quiero hablar con él, quiero verlo, quiero hablar. Y entonces él subió y me dijo, hay un señor allí que quiere hablar con usted, pero yo no, mejor no lo reciba, no hable con él, por favor, no lo vaya a hacer. Usted no conoce este país, usted no conoce la gente de este país, y es un funcionario del gobierno, dice él. Y yo le dije, señor, yo quiero hablar con él. Por favor, permítale que él entre. Yo quiero hablar con él. Yo no sé, algo me decía dentro de mí que lo recibiera. Y él le insistía que no. Y por fin, tanta insistencia, dijo, bueno, vamos, está bien. Fue y le dijo, sí, él quiere recibirlo. Y había que subir unas escaleras. Y yo empecé a oír cuando venían subiendo. Y salió arriba. Yo estaba esperándolo así en un patio. Cuando él salió, él de una vez se quedó fijamente viéndome y se fue acercando a mí. Y acercando, y yo también caminaba hacia él, pero fijo hacia él. Y llegó un momento que él se detuvo
Yo también me detuve, pero él se quedó viéndome a la cara, a los ojos. Él era un hombre bajito, o es un hombre bajito. Es un hombre muy preparado, muy buena persona, muy bella persona. Vive en Alemania, tiene un bufete de abogados, es dueño de eso. Es un abogado, un hombre muy, muy preparado. Entonces se queda viéndome. Y yo también, y él me veía los ojos, y yo también. Yo no le quitaba mis ojos de los ojos de él, y él viéndome a mí, y ni él hablaba ni yo tampoco, y ahí estábamos los dos, y el señor de la casa allá pendiente, viéndonos a los dos allí como el gato sobre el ratón, y ninguno hablaba. Era un momento muy, muy tenso, hermanos, muy tenso el momento, muy tenso, de verdad. Hasta que yo veo, él tenía las manos descolgadas, hasta que yo veo que las manos de él empezaron a temblarle y le temblaban las dos manos. Y cuando yo veo eso dije, Dios santo, aquí algo está sucediendo, dije en mí. Pero eso como que me entró a mí una esperanza. Y entonces de repente dice él, usted es el misionero americano que ha venido a nuestro país. Y cuando él dice así, yo le dije, sí, yo soy. Y cuando le dije yo soy, ese hombre corrió de donde estaba, se vino hacia mí, me abrazó por la barriga, me agarró y yo lo agarré por el cuello y allí quedamos los dos agarrados, trabados como dos cuervos o dos ciervos trabados de la cornamenta. Allí quedamos, él lloraba y yo también lloraba. No sé qué tiempo pasamos llorando los dos allí, hermana. Y cuando él lloraba y temblaba, yo lloraba, hermano, también. Eso era algo, eso fue un encuentro muy glorioso. Muy glorioso, muy impactante, algo realmente tremendo. No tengo palabras para describirlo. Algo tan grande, tan lindo. Y cuando ese hombre pudo hablar sin soltarme, pero se retiró así su cara y me dijo, pastor, hace 2 años y medio que yo con un grupito que tengo de jóvenes hemos estado clamando y pidiéndole a Dios que enviara aquí a nuestro país un misionero pentecostés, mensaje de fuego y de perra. Aleluya, él dice eso. Dios mío, yo le daba gracias a Dios. Y yo decía, Dios mío, cómo son las cosas cuando Dios está en el asunto. Y tengo reunidos todos esos jóvenes en mi casa. ¿Quiénes ahora? Y yo le dije, sí, el dueño de la casa, digo, no, por favor. Le decía, excelencia, no lo vayas a llevar, por favor, no. Y él le decía, señor fulano, no te preocupes, no le va a pasar nada, yo me hago responsable de él. Y eso fue otra lucha otra vez, y el hombre por fin se dio, y me fui, hermanos. Llegué, allí estaban como 14 jóvenes esperándome. Y llegó y me los presentó y me dijo, mire, este muchacho que está aquí estuvo hoy allá en donde usted estaba predicando. Él es un ingeniero de la presidencia, un hombre muy preparado, hablaba, puso varios idiomas, alemán y todo eso. Dice, y él hoy vino y me dijo de usted, por eso yo fui a buscarlo. Y me dice, bueno, pastor, sí, estamos. Díganos qué es lo que tiene que decirnos. Y mandó a nosotros. Se sentaron, empecé yo, hermanos. Abrí la Biblia, donde Dios me puso y empecé. Allí me dieron casi las 3 de la tarde, enseñando la palabra, de su gracia, de su sabiduría, ante unas personas tan preparadas, intelectualmente, académicamente, profesionales, gente funcionaria de la agencia pública, y yo un flaquito así y lleno de temores y de todo eso, pero Dios puso las palabras necesarias en aquel momento en mi boca para gente y me dio los pasajes bíblicos necesarios. Por eso Dios le decía a los discípulos cuando seáis llevados ante el concilio o ante los religiosos, no penséis en qué debéis hablar, el Espíritu pondrá en vosotros la palabra.
tiempo de existir la sabiduría de eso cuando empare en el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando yo terminé de enseñarles, se levantó aquel muchacho, ese abogado, y estaba llorando. Y dice: pastor, de acuerdo a todo lo que usted nos ha enseñado y nos ha dicho por la Biblia esta noche, entendemos nosotros todos estamos perdidos. Necesitamos ser salvos. Ore por nosotros, pastor. Y oré a esa hora de la madrugada, después de las 3 de la madrugada, oré por ellos, se convirtieron al Señor y allí nació el movimiento misionero mundial en el África, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no fue fácil. Y de ahí en adelante vino sobre mí unas enfermedades muy terribles, unos ataques muy fuertes, pero fuertes que salí de allí casi muerto. Así que, mis amados, esa es la obra de Dios. Así es que se trabaja en esos países. Así nació esa obra y después de allí en adelante todo lo que nos tocó sufrir a mi hermano y a mí, que casi dejamos nuestra vida allí, fue un trabajo de mucho dolor, de mucho sufrimiento. África, yo la llamo la Javes del movimiento misionero mundial. Nació con mucho dolor y mucha persecución. Fue un hijo muy perseguido, pero mira dónde está, avanzando y abriéndose en puertas en el continente, creciendo y misioneros y yendo de un lado a otro. Eso es algo grandioso, mis amados. África está en las manos de Dios y hay un avivamiento extraordinario en el África, poderosísimo. Hace unos 3 años atrás, Dios empezó a sacudir al África de una manera tan especial y se ha despertado algo tan glorioso aquí en aquel lugar, en ese continente. Se siguen abriendo las fronteras y necesitamos misioneros, gente con llamado, con carga, que hablen el idioma. Se necesita gente que domine el idioma inglés, el idioma francés, el idioma árabe. Se necesita gente. Mira, ahí del Perú tenemos misioneros en Mozambique, del Perú tenemos misioneros en Uganda. Este muchacho Alexander, Dios bendiga ese joven Alexander y la hermana Elizabeth, tremendos jóvenes que Dios los ha llamado y les ha tocado y quemarse en las pestañas, pero Dios los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo. Lo mismo en África, en Mozambique. En Mozambique, hermanos, Dios ha empezado a hacer algo. Ustedes conocen ya el testimonio del pastor James Delgado, un muchacho tremendo que Dios había llamado a James Delgado. Hacía 14 años Dios tratando con ese hombre de África. 14 años y no se había podido dar. Cuando yo fui allá al Perú y nos conocimos, empezamos a tratar y vimos lo que Dios tenía con ese muchacho y se abrieron las puertas. Hermanos, él le había dicho a Dios en oración varias veces: Señor, si yo cumplo 40 años de edad, ya entiendo que no hay llamado para África, que no era un llamado, que eran mis emociones. Hermanos, y un mes antes de cumplirse los 40 años, Dios lo metió en el continente africano y lo llevó y hizo un trabajo tremendísimo. Ustedes son testigos. En un mes y 12 días levantó un templo un hombre solo, con unos ayudantes allí muy flojitos, pero él solo. Eso es un milagro, hermanos. Es un milagro. Y eso es realmente una evidencia de un llamado. Y ha estado haciendo un trabajo, tiene unos jóvenes trabajando, se ha metido en Malawi, en Zimbabue, se ha metido en esos campos, en lo más recóndito de esos países, que nadie lo hace. Tiene una carga, una pasión por esos pueblos. Y yo le dije, bueno, vamos a preparar una confraternidad para este mes de noviembre. Pero entró la pandemia y nos estorbó. Íbamos a tener una confraternidad en la segunda ciudad de Mozambique, con Mozambique, Malawi, Zimbabue y Zambia.
pero está pendiente a lo que nomás se abra y se normalice todo. Vamos para allá. Ya he estado conversando con él, y mi hermano y yo, y vamos a estar en Guinea, vamos a estar en el Congo, y de allí salimos a Mozambique a dar una confraternidad, porque hay que recibir esos pastores de esas naciones, que son nuevas naciones que se van a añadir a la obra del movimiento misionero mundial en el África. Siguen llamando de Kenia, de otras partes, de otros países. Hermano, África se está abriendo. Oremos por África, promovamos la obra misionera hacia África, movamos eso en oración. Vamos a promover esa obra misionera, de la necesidad de obreros y misioneros para África. Se necesitan hombres y mujeres, pero que tengan un llamado, que tengan carga, que estén dispuestos no solamente a ver la gloria de Dios allí, sino a sufrir y padecer para ver realmente los milagros y las maravillas que Dios puede y sabe hacer. Y Dios va a usar mucha gente de acá, de latinos, para ir a esos países y de otros países. Sigamos orando. África está abierta. Hay un mover especial en ese continente. Ese es un pueblo maravilloso, un pueblo precioso, gente que ama a Dios, gente que ama esta obra. Los obreros en esos países, esos hombres aman esta obra, aman al movimiento, están fusionados, son gente que tienen carga, que quieren avanzar por todo ese continente. Oremos por ellos, clamemos por ellos, clamemos por África, clamemos por ese continente, por todos los continentes, pero vamos a clamar por este continente africano. Dios es maravilloso, mis hermanos, Dios es grande. Gloria a Jesús de Nazaret. Todos los que me escuchan, oren por eso, clamemos y póngase en las manos de Dios y déjese guiar, que Dios es maravilloso y bueno. Gloria a Dios.